Ok chicos, mientras faltan los 2 minutos de los organelos celulares, quieren profundizar. Me habían dicho ayer que en la función, ¿verdad? Porque en la composición y en la estructura me parece que ya lo habíamos visto. ¿Me confirman, por favor? Sí, profesora, en la función. Ok. Entonces va a ser un poco breve, pero me parece. Las tutorías realmente no tienen que durar 3 horas. Son 2 horas y medio máximo. Yo siempre doy media hora más, que obviamente doy porque sí. Pero si puede ser 1 hora, 45 minutos, sigue siendo válida la tutoría. No sé si esto podría sonar, pero es que a ustedes yo no puedo darles eso. ¿Okay? Yo doy tutorías privadas, que creo que cuando agendaron en el Calendly se fijaron que ahora hay tutorías privadas, o dice ahora pues, pero siempre ha habido. Sin embargo, yo no doy tutorías privadas a mis grupos. ¿Okay? Entonces, en el caso de ustedes, pues lamentablemente no aplica, porque a mis grupos es antiético darles tutorías privadas pagadas. Solamente yo le doy tutorías a personas que pues no dan clases conmigo. Entonces pues les iba a decir como que eso, pero a la final me acordé que pues no les puedo dar tutorías a ustedes. Sin embargo, si tienen alguna persona o algún grupo en particular que sientan que necesiten reforzar algo así, con gusto estoy a disposición. O más adelante, ya que estamos terminando el semestre y probablemente yo no los vea más, a futuro, si necesitan tutorías de alguna materia, sí se puede, ¿ok? Yo doy tutorías de bioquímica, voy a dar casualmente el otro semestre inmunología como materia, ahí con ustedes, pero no con ustedes exactamente, sino con los que van avanzados. Pero yo doy tutorías de bioquímica, no doy de fisio, pero puedo dar de histo, puedo dar de inmuno, de microbiología, de parasitología, que es mi especialidad. ¿Qué otra cosa? De epidemiología, obviamente de genética humana,
O sea, tengo varias cosas allí o varios conocimientos que si en el futuro ustedes necesitan apoyo ya más, más privado, por así decirlo, entonces pues estamos a la orden. Eh, yo siempre voy a abogar porque primero ustedes traten de que las tutorías se las dé la UAM, porque esta tutoría es, por así decirlo, gratuita para ustedes. Y se busca una persona profesional y se abarca todo el grupo, ¿ok? Pero ya hay momentos en los que yo sé que hay ciertos conceptos que pues necesitan profundizarse de forma muy personal. Entonces, en esas circunstancias es cuando yo entonces puedo abogar por una tutoría privada. Pero siempre que ustedes puedan utilizar el programa de mentoría y de tutorías de la Universidad Americana, que eso no lo tiene casi ninguna universidad, ¿ok? Digo casi ninguna universidad porque eso apenas se implementó hace poco aquí en la UAM. Y en otras universidades los que organizan eso son la Asociación de Estudiantes. Yo abogo porque entonces ustedes mejor utilicen la tutoría de la UAM y aprovechen este programa que no tiene casi ninguna universidad, casi ninguna, ¿ok? Y les ayuda bastante. Yo estoy clarita de que se ha visto de que efectivamente estas tutorías ayudan bastante a los estudiantes. No sé si en el caso de ustedes conmigo sea así, eso lo veremos el día del semestral, ¿ok? Pero de verdad espero que les esté ayudando esta tutoría. Entonces, vamos a entrar directo en el tema de hoy, que es la función de los organelos celulares. Y vamos a ver desde los organelos celulares no membranosos hasta los organelos celulares membranosos. De todo el examen semestral, por lo menos de este tema, hay un 35-40% de las preguntas del examen semestral. Así que de todos los temas, este es el más importante. Porque evidentemente si estamos hablando de una materia de biología celular y molecular, la biología celular es full ver la función de la célula. Y eso, en pocas palabras, es ver la estructura, composición y función de todos y cada uno de sus organelos. Entonces, déjenme abrir la diapositiva que está acá. Ya son las 1:13, ya podemos entonces iniciar. Por favor, recuerden anotarse en la lista de asistencia, que la verdad es que con este grupo ha habido una gran participación y me alegro mucho por eso, de verdad. Una buena parte del grupo ha estado participando en las tutorías. Vamos a minimizar esto. Recuerden lo que les he dicho anteriormente. Yo sé que voy a compartir para que vean lo que les estoy mencionando. Yo sé que ahí dice UDELA, pero no es la universidad, ¿ok? Es la diapositiva. ¿Qué pasa? Que en la de UDELA hay ciertos temas que yo no había agregado a la diapositiva nueva y quería como actualizar todo, pero no me ha dado tiempo. No he tenido tiempo en toda la semana de hacer eso para entonces entregarles una diapositiva ya más completa. Con el grupo 3 yo estaba viendo lo de la composición y estructura, así que van a ver que hay ciertos cuadros, ¿ok? Miren que aquí esta imagen yo la busqué, como ustedes no tienen idea. Yo busqué esta imagen y esta que está aquí. Ay, yo no puedo creerlo, pero bueno. Sin embargo, esta tiene estas y la de ustedes tiene otras imágenes que aquí no están. Quisiera poder hacer el resumen de todas, pero realmente no he podido sentarme a hacer una sola diapositiva de este tema. Entonces, bueno, vamos a usar esto. Yo voy a proyectar la pantalla completa. Ya ustedes conocen la dinámica. Yo voy explicando y cuando pregunto, todos me tienen que contestar. ¿Ok? Esta es la última tutoría que les voy a dar. Lo del tema de genética creo que pues queda para ustedes, ¿ok? Y cáncer también.
Entonces la célula que posee una membrana de fosfolípidos con permeabilidad selectiva que mantiene un medio interno altamente ordenado y diferenciado del medio externo o la matriz extracelular. En cuanto a su composición, conocido como citoplasma, sujeto a control homeostático. La estructura se automantiene, eso se llama homeostasis, ¿verdad? Se automantiene activamente mediante el metabolismo, asegurándose la coordinación de todos los elementos celulares y su perpetuación. Pero literal, esta sola diapositiva resume todo el concepto muy superficial de lo que hemos visto durante todo el semestre. Entonces, nosotros vamos a encontrar estas tres partes o componentes principales de la célula. Esto ya lo sabemos. Esta siempre es la primera pregunta que yo hago en el semestre. ¿Cuáles son las partes de la célula? ¿Okay? Primero que todo la membrana celular o membrana citoplasmática, ¿ok? Luego lo que es el citoplasma, que es la parte interna, en donde se dan todas las reacciones químicas, y luego lo que es el material genético, que puede estar limitado por una envoltura nuclear, como puede no estar limitado por esa envoltura nuclear, ¿ok? Entonces, el citoplasma, vamos a empezar a ver esto de los organelos. Antes de eso voy a mostrarles lo que se coloca aquí sobre la definición de los organelos, ¿ok? El citoplasma propiamente contiene estructuras especializadas cuyas funciones son comparables a la que realizan nuestros órganos. Debido a esto reciben entonces el nombre de organelos. A partir de esta definición, nosotros podemos decir entonces que los organelos son cualquier estructura especializada que cumpla una función especializada en la célula. Cualquier estructura, ¿ok? Y no estamos hablando de moléculas, estamos hablando de estructuras supramoleculares, ¿ok? Cualquier estructura que cumpla una función especializada en la célula se conoce como organelo. Entonces, hay estructuras especializadas de la célula que presentan membranas biológicas, es decir, bicapas fosfolipídicas que los limitan, y hay algunas estructuras especializadas que no, ¿ok? No tienen membranas biológicas. Entonces aquí entra el detalle de los organelos membranosos y los no membranosos. Vamos entonces a ver en detalle el citoplasma. El citoplasma propiamente es un líquido viscoso coloidal, semejante a una gelatina, que sirve como medio de sostén y transporte de los organelos celulares, exceptuando el núcleo. Así como, ¿por qué exceptuando el núcleo? Porque el núcleo tiene su propio citoplasma que se llama nucleoplasma. Ahora vamos a ver eso, ¿ok? Así como también es la sede de muchos procesos metabólicos, ¿ok? El citoplasma propiamente está formado por proteínas, por lípidos, por algunos glúcidos, por minerales, sales, y un gran porcentaje del citoplasma presenta agua. Aquí era cuando nosotros hablábamos de que cuál célula tiene más matriz extracelular y más matriz intracelular, que sería citoplasma, ¿ok? Es precisamente por el porcentaje de agua que presenta. Entonces, por ejemplo, en el caso de los osteocitos, que son las células del tejido óseo, ellas prácticamente carecen de agua, así que no tienen mucha matriz intracelular o citoplasma. Mientras que tenemos por otra parte las células caliciformes, que son epitelios mucosos, ¿ok? Células epiteliales mucosas. Su matriz intracelular es
casi que el 90% agua, porque literalmente ese moco que van a sacar o van a secretar es prácticamente agua, ¿ok? Y abarca casi que todas las células. Entonces, tenemos varios ejemplos, podemos ver células por células para ver cuáles tienen más matriz intracelular y más matriz extracelular. Pero a la final vamos a notar siempre que el agua está presente en todos los sistemas y en abundancia. ¿Por qué? Porque recordemos que el agua en sí es la sustancia requerida para que se den las reacciones químicas, para que se den las reacciones metabólicas que son esenciales para el mantenimiento y la vida de la célula. Cerca de la membrana celular, esto sí yo recuerdo que yo no se los dije, cerca de la membrana celular el citoplasma tiende a ser un poco más sólido, ¿ok? Mientras que más en el interior del citoplasma, el citoplasma tiende a ser fluido. Y esto se debe a que el componente líquido del citoplasma pues adquiere una apariencia más fluida o adquiere una apariencia más densa, ¿ok? Y aquí entonces nosotros tenemos que pues dividir a lo que es el citoplasma. El citoplasma tiene primero que todo la parte líquida o la fracción soluble o continua, ¿ok? Que se llama citosol o hialoplasma. En ese aspecto, esta fracción soluble o continua del citoplasma conforma la matriz donde se dan los procesos metabólicos. Y como podemos ver aquí, ese citosol, como dice aquí, puede estar en forma de gel, que es la versión más densa de ese líquido, o la versión o estado sol, que significa realmente solución, ¿ok? Es la versión más fluida de ese líquido, ¿ok? El otro componente del citoplasma es un organelo. ¿Por qué? Porque es una estructura especializada de la célula que cumple una función especializada para la célula, ¿ok? Y es el citoesqueleto, el primer organelo que siempre se debe ver y que es un organelo no membranoso. El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos, fibras proteicas, que le confieren forma, organización interna a la célula y también permiten su movimiento interno. Esto déjenme, porque como voy a actualizar esto, interno, aquí, su movimiento interno. Entonces, en ese aspecto, el citoesqueleto, en cuanto a composición, tiene varias cosas. Vamos a ver este cuadro, ¿ok? En cuanto a composición, recordemos que la composición son todos los elementos y moléculas que conforman a la estructura, que en este caso es un organelo. Y por ejemplo, en composición, el citoesqueleto es una red de fibras de proteínas o filamentos proteicos. Entonces yo lo que voy a colocar específicamente son las proteínas que componen al citoesqueleto. Y aquí entonces tenemos la actina, que conforma los microfilamentos, la tubulina, que conforma los microtúbulos, y también aparte de los filamentos intermedios, y todas las otras proteínas que conforman a los filamentos intermedios, ¿ok? Aquí en esta parte, voy a buscarlo porque no recuerdo. Ay, sí, ellos están conmigo a las 7 de la noche. Me muero. Déjenme verificar. No, es que no va a estar así. Está lindo, bla, 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 bla. Verdad que esto se los iba a pasar. Déjenme reenviárselos por si acaso, antes de pasar para allá. Ya voy.
verdad no encuentro la diapositiva, pero bueno, más adelante entonces se las paso, pues. Más adelante entonces les paso esa diapositiva, en donde están todos los tipos de filamentos intermedios, ¿ok? Y sus respectivas proteínas para esos filamentos intermedios. Entonces, por ejemplo, para las neurofibrillas está la mielina, la proteína tau. Para los tipos de filamentos intermedios que conforman la piel está la queratina. Para los filamentos intermedios que conforman, si mal no recuerdo, son, se me va el nombre, se me fue. Pues hay otros filamentos intermedios para otros tipos de células en donde pues la proteína principal es que si la queratina, que si la desmina, que si la vimentina, como dice allí. Esas son las que estoy mencionando porque están en pantalla, pero yo les pasé ese canvas de la charla de este grupo, ¿ok? En donde ellos colocaron la información sobre los filamentos intermedios, ¿ok? Los tipos de filamentos intermedios, que yo les pedí tanto a ustedes como a ellos que se los aprendieran para el examen. Bueno, eso también viene para el semestral. Entonces, en cuanto a su composición, esos son los tipos de moléculas que vamos a encontrar en el citoesqueleto. Pero en cuanto a su estructura y función, entonces vamos a encontrar tres principales filamentos, ¿ok? Vamos a encontrar entonces a los microfilamentos, que como su nombre los dice, son los filamentos con el grosor más pequeño o más reducido, ¿ok? Con el menor grosor. También se les llama filamentos de actina porque están conformados por actina. Y como podemos ver, ellos tienen una estructura secundaria bastante sencilla. Luego están los filamentos intermedios, que estos filamentos están formados por diferentes tipos de proteínas dependiendo de la célula en donde se encuentren. Y hay 6 tipos de filamentos intermedios que nosotros podemos encontrar. Ellos pues entonces presentan un tamaño un poco mayor y también presentan una organización estructural un poco diferente, ¿ok? En términos generales ellos tienen alfa hélices, pero forman esta fibra, ¿ok? Forman esta gran estructura que vemos aquí. Y luego tenemos a los microtúbulos, que son los más grandes en grosor de los 3. Y por ser los más grandes, su función suele ser de sostener otras estructuras grandes, ¿ok? Eso ya te dice bastante. Los microtúbulos entonces están conformados por dímeros de tubulina alfa y beta, ¿ok? Y forman esta estructura que vemos aquí, que es en sí el microtúbulo. Entonces acá yo les mostraba a los muchachos pues que yo tengo que saber de la estructura y función de cada uno de los filamentos. Entonces aquí está, los filamentos de actina o microfilamentos. Son cadenas de actina en hélice, tienen un grosor de 7 nanómetros y su función es darle forma y soporte a la célula. Ahora vamos a ver a qué se refiere eso. En el caso de los filamentos intermedios, ay, verdad, que tengo varias personas esperando entrar. Disculpen. Ok. Bueno, parece que nada más era una persona. Ok. En los filamentos intermedios, entonces, ellos se clasifican en 6 tipos de filamentos intermedios dependiendo de la proteína que presenten o la proteína que los componga, ¿ok? Y su función es organizar internamente el citoplasma, ¿ok? Organización intracelular. ¿En qué espacio se va a colocar el núcleo? ¿En qué espacio se va a colocar la mitocondria? ¿En qué espacio se va a colocar el retículo endoplásmico? ¿Ok? Literalmente ellos son los que crean los espacios en donde se van a colocar los organelos para quedarse allí como tal, en lo posible, ¿ok? Ya si la célula necesita el organelo en otro punto, entonces literalmente se organizan con los microtúbulos, que esos son los que mueven los organelos, para entonces pues que se dé el espacio para que se muevan los organelos. Entonces los microtúbulos, pues como ven aquí, están formados por dímeros de tubulina alfa y beta. Es una estructura cilíndrica y su función es sostener y movilizar a los organelos. Eso es lo básico que hay que saber textualmente del citoesqueleto. Si lo vemos más a profundidad, vamos a ver varias cosas. Aquí, por ejemplo, todo esto verde que ven aquí,
todo eso verde es el citoesqueleto. Y yo podría decir que en este caso es específicamente filamentos de actina. Podría decir en el caso de la derecha, pero en el caso de la izquierda podría decir que son filamentos intermedios. Pero bueno, es nada más para que vean cómo se ven los filamentos del citoesqueleto en las células, ¿ok? Y lo azul siempre va, lo azul o morado en el centro de la célula siempre va a ser el núcleo celular en el caso de las células eucariotas. Entonces, cada vez que yo les explico la función de los filamentos, yo siempre les muestro esta diapositiva, porque en esta diapositiva se puede apreciar mucho mejor cómo es que efectivamente actúan los filamentos del citoesqueleto. Déjenme agregar esto es lo que estaba buscando. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de los filamentos de actina o microfilamentos, yo siempre veo que los filamentos están rodeando la periferia de la célula, justo debajo de la membrana, y que en este caso muy particular, voy a colocar aquí, dan forma y soporte a la célula, les dan forma a la célula y soporte interno a la membrana citoplásmica. Están de rojo, debería ponerles ese. Voy a ponerlo de rojo, pues. Estos, pues, por ejemplo, son unos enterocitos, ¿ok? O vamos a decir que son células que sencillamente tienen microvellosidades, como ven aquí. ¿Qué son las microvellosidades? Son extensiones de la membrana, ¿ok? Pero esas extensiones de las membranas no se hacen por sí solas, sino que necesitan algo en el interior que empuje la membrana para que entonces adquirir esta forma, ¿ok? Lo que logra que en pocas palabras se cree esta morfología celular, ¿ok? Específicamente son los filamentos de actina o microfilamentos que están justo debajo de la membrana. Y de esa manera los filamentos de actina le dan una forma específica a la célula, que en este caso, por ejemplo, es una célula cilíndrica, ¿ok? Ese aspecto cilíndrico se lo da específicamente los filamentos de actina que están justo debajo de su membrana, y además de esa estructura accesoria que son las microvellosidades, también las generan los filamentos de actina. ¿Okay? Y por esa razón, en ese aspecto, se dice o se considera, que los filamentos de actina tienen específicamente la función de darle la forma a la célula, ¿ok? Especialmente si es una célula animal, y además de eso darle un soporte interno a la membrana, ¿ok? Luego tenemos a los filamentos intermedios. Vamos de afuera hacia adentro. En el caso de los filamentos intermedios, ellos se encargan específicamente de darle orden, darle organización interna al citoplasma. Crea los espacios para los organelos. Y vamos a ponerla de azul. Vamos a usar este. Entonces aquí podemos ver, yo sé que se ve más como una maraña desordenada, ¿ok? Pero realmente estamos viendo que
estos filamentos que están aquí están creando espacios, zonas de vacío, ¿ok? Que son zonas oportunas para colocar algún organelo de la célula. Digamos que aquí puede haber un lisosoma, aquí hay una mitocondria, ¿ok? Aquí hay un espacio para un aparato de Golgi, un complejo de Golgi, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, lo que hacen los filamentos intermedios es crear esos espacios en donde se puedan entonces colocar los organelos para que no, primero que todo, para que no choquen entre sí, ni tampoco para que entren en contacto con sustancias con las que no deben entrar en contacto. Y eso específicamente ayuda a que si, por ejemplo, yo tengo una vesícula de transporte que viene del retículo endoplásmico al aparato de Golgi, digamos que aquí está el retículo endoplásmico y acá está el aparato de Golgi, esas vesículas de transporte pasen más directamente a ese aparato de Golgi y no se desvíen hacia otra parte de la célula en donde no se necesitan, ¿ok? Entonces, los filamentos intermedios le dan esa organización interna al material que está dentro del citoplasma. Yo creo que con ustedes yo mostré una imagen de cómo se ve el citoplasma, ¿verdad? ¿Con ustedes fue? ¿Sí o no? De cómo se ve el citoplasma con un montón de moléculas positivas. ¿Sí o no? A ver, chicos, respóndanme. Si ustedes tienen sueño. Profesora, creo que usted nos enseñó una imagen, pero no me acuerdo bien si era esa en específico. Oh, ok, voy a buscarla, que esa si logré guardarla aquí. ¿Miren esta? Creo que no. Vamos a ver si la... Por favor, señor, que yo la haya guardado. Por favor, por favor, por favor. Porque si no voy a tener que buscarla. Ay, no está. No la guardé y esa imagen estaba preciosa. Déjenme añadir a mi tema. A ver si la consigo. Aquí está, esta que está aquí. Literalmente así se ve la célula. Yo incluso conseguí una de células eucariotas. Voy a buscarla acá en el celular, que me acuerdo que ayer me la mandé. Ya se las paso. Esa es de las más hiperrealistas que se han logrado dibujar, por así decirlo. Bueno, igual no me deja. Pero más o menos así se ve la célula. Y miren la cantidad de moléculas que tiene adentro. Esta sí es una célula eucariota. Y aquí podemos identificar varias cosas. Sé que está cerca del núcleo, ¿por qué? Porque aquí abajito, déjenme ver si puedo extraer esa imagen.
Vamos a extraerla. Y como ves, hay bastantes dibujos cada vez más actualizados, pero la célula realmente tiene todo eso. Esto se lo estoy haciendo el esfuerzo de descargarla porque quiero que ustedes mismos identifiquen los organelos. Vamos a identificar varias cosas, ¿ok? Esto podría hacerlo después de ver todos los organelos, pero me gustaría que más o menos vayan teniendo una idea. Primero que todo, y quiero que me respondan otros además de Yesenia, ¿ok? Esto que estoy señalando aquí con el cursor, ¿qué sería? ¿O qué creen ustedes que es? Proteínas. Esto que está aquí, esto. Sí, son proteínas, pero son una estructura muy específica. Miren aquí esto. A ver, déjenme verificar. Histonas, profesora. Son unas histonas, lo que dice Mera, son nucleosomas, ¿ok? Miren la estructura como tal. Estas cositas son las histonas y alrededor, toda esta cadena que ven aquí es el ADN, ¿ok? Y aquí evidentemente entonces, si esto está aquí y esta es una célula eucariota, entonces estamos hablando de que esta porción que está acá abajo es el núcleo, ¿verdad? Y eso lo evidencio también con esto que está aquí. Ya vamos para allá. Quiero que vean entonces todo ese otro poco de moléculas que ven aquí. ¿Qué serían esos? Factores de transcripción, por ejemplo. ¿Ok? Polimerasas, topoisomerasas, ligasas, helicasas. En algunos casos, pre-ARNs. Todo esto tenemos en el núcleo. Miren acá, por ejemplo, está más condensado. Esto más condensado es la heterocromatina, mientras que esto más relajado y con la cadena más expuesta o abierta es la eucromatina. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir esto? Que esta cadena que está aquí, ella se está transcribiendo. Mientras que estas que están aquí más empelotadas, como quien dice, más enrolladas, más condensadas, ¿ok? Estos genes aquí no se están transcribiendo, ¿ok? Luego vemos un poco más en grande la estructura. Esto que estoy señalando aquí, ¿qué sería? ¿O qué piensan ustedes que sería? A ver, esto que estoy señalando aquí. Nada. No sabemos. Profesora, Dice Mera. envió en el WhatsApp. Sí, es que. Ajá. Me van a responder en el WhatsApp también. Ay, qué bonito esto. Me equivoqué, era en el chat de la conferencia. En el chat. Efectivamente, estos son poros nucleares o complejo de poro. ¿Y qué es lo que estoy viendo aquí, por ejemplo? La envoltura nuclear. Aquí hay una bicapa lipídica hacia arriba, una bicapa lipídica hacia abajo, ¿ok? Aquí veo unos ribosomas pegados a esa envoltura que hacia adentro están generando unas proteínas, pero observemos entonces acá esta otra. Lamentablemente hasta aquí llega la imagen, pero esta que está aquí, ¿qué ustedes creen que sería este espacio que está aquí, que estoy señalando con la mano? El lumen del retículo endoplasmático rugoso. Ajá, ok, muy bien.
Específicamente, esto que ven aquí se llama cisterna perinuclear, porque es la cisterna del retículo endoplásmico que está pegada a la envoltura nuclear, ¿ok? Y como pueden ver aquí se están formando unas proteínas también en el interior. Y lo que sigue entonces por acá, que sería el retículo endoplásmico, en este caso rugoso, ¿ok? Aquí los ribosomas, por lo que veo en esta imagen, déjenme añadir al compañero, por lo que veo en esta imagen, los ribosomas son los que tienen este colorcito turquesa, por lo que veo, ¿ok? Y como ven acá hay un montón turquesa, pero también hay un montón de proteínas que se están generando afuera y un montón que también se está generando adentro, ¿ok? Hacia afuera, aquí no se ven los polirribosomas, pero sí hay polirribosomas aquí, que es en el citoplasma, y hacia adentro entonces están las proteínas constitutivas que se están formando dentro del retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué más puedo ver aquí? Miren que hasta acá llega el retículo endoplásmico, ¿ok? Este yo podría decir que es el liso, pero bueno, ¿ok? Acá, ¿esto qué sería? Esto moradito bien bonito. Mitocondria. Una mitocondria, ¿verdad? Yo sé que esta no la van a pegar, pero este que ven aquí es un lisosoma, ¿ok? Específicamente es un lisosoma. Y el pH, como pueden ver en esta imagen, ya veo que el pH se está representando con colores. El pH ácido se está representando con colores morados, rosados o rojizos, ¿ok? El pH, por ejemplo, en la matriz, en la mitocondria es un pH ácido también, porque recordemos que en la respiración celular hay bastante intercambio de hidrógenos o hidrogeniones, ¿ok? Así que el pH de la mitocondria es ácido, y por eso sé que este es un lisosoma, ¿ok? Porque la matriz del lisosoma es de pH ácido. Eso todo vamos a reiterarlo, ¿ok? Aquí yo sé que este organelo nunca lo vimos, pero este es un proteasoma, ¿ok? Y suele estar pegado a los lisosomas precisamente porque lo que no se digiere aquí, entonces se digiere acá. Pero bueno, ese sí no lo vimos, así que no hay problema. Estoy casi segura que este que está aquí es un peroxisoma, nada más que no se ve claramente. Esta es una clatrina. Esta es una vesícula de transporte con clatrina, específicamente. ¿Qué más vemos por aquí? Acá, otra vesícula de transporte con clatrina. Estas vesículas de transporte vienen solo del aparato de Golgi a la membrana y de la membrana al aparato de Golgi. ¿Ok? Aquí entonces, ¿qué puedo identificar? Este filamento que está aquí, ¿qué filamento del citoesqueleto sería? Intermedio. Este es seguro. A ver. No, de actina. Ahora sí, ¿verdad? Observen cómo se dispone la actina, esas cadenas de actina, ¿ok? Acuérdense que el microfilamento o filamento de actina es el más delgado de todos, el más pequeñito. Mientras que este que está aquí, ¿qué sería? Microtúbulo, pues. Ok, microtúbulos. ¿Todos estamos de acuerdo con que son microtúbulos? ¿Sí o no? A ver en el chat. ¿Todos estamos de acuerdo con que esto que estoy señalando aquí es un microtúbulo? A ver. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí. Y aquí vemos los pedacitos, los dímeros de tubulina, ¿ok? Esto es un microtúbulo. También, ¿por qué sé que es un microtúbulo? Porque está cerca de un organelo, ¿verdad? Aquí, los filamentos intermedios están acá. Son estos que están aquí. Ay, cariño. Ahora no me deja aquí. Yo sé que aquí se ve muy pixelado, pero estos son los filamentos intermedios. Cuando lo vemos de lejos, sí se entienden más claramente que son los filamentos intermedios, ¿ok? Aquí, esto que ven aquí, ¿qué ustedes creen que sería?
aquí a la derecha que estoy señalando con el cursor. Profesor, si no mal recuerdo, usted había dicho que era como un tipo de uniones que se dan entre las células. Ok. Acá en el chat, ¿alguno dice algo? Aquí. Es un tipo de unión. La pregunta es, ¿cuál unión es específicamente? Esa es la más representativa de todas, la que se identifica más fácilmente. Esto, mis amores, es un desmosoma, ¿ok? Y pueden ver, por ejemplo, aquí están las desmogleínas y aquí acá abajo está la placa, que es la desmoplaquina, ¿ok? Y vemos entonces las desmogleínas con las desmoplaquinas de una célula, y acá entonces vemos las desmoplaquinas y las desmogleínas de la otra célula. Y las desmogleínas, como proteínas de adhesión y anclaje, se anclan entre sí para entonces formar esta gran unión que vemos aquí, que nosotros conocemos como desmosomas. ¿Ok? Literalmente ellas anclan, como ven aquí, una membrana de una célula con la membrana de otra célula. ¿Ok? Acá miren todos los oligosacáridos que vemos, todos y cada. Esto es una proteína de transporte. Pero vemos varios oligosacáridos, varias estructuras globulares, que lo más seguro es que sean proteínas de señalización y reconocimiento, ¿verdad? Y como pueden ver, la célula tiene un montón de cosas. Aquí sí se ve más claramente que estos son los filamentos intermedios. ¿Ok? La célula tiene un montón de cosas y en ese citoplasma yo veo un montón de moléculas. Todas son factores moleculares que hacen o activan o inhiben algún proceso en la célula. Todas y cada una. Aquí lo que yo no veo, bueno, es que esta es la clatrina, este es con COP1. Este que está aquí parece un peroxisoma, parece. No podría decirlo porque está como hundido. Entonces está medio raro. Todas las demás que hay aquí a ver por acá. Esta es una proteína periférica. Y a ese me puedo ir tratando de identificar punto por punto en esa imagen. Eso es como cuando tenemos estos juegos de celulares donde tienes que encontrar un gato en medio de una superimagen. Así mismo es lo que estamos viendo aquí. Incluso yo podría intentar tratar de ver las partes de las mitocondrias, cuáles son los complejos proteicos, ¿ok? Cuáles son las ATP sintasas aquí. Por ejemplo, esta es una ATP sintasa, esta es una ATP sintasa, ¿ok? Yo literalmente me puedo quedar aquí jugando a ver parte por parte, punto por punto, qué es lo que estoy observando en esa imagen. Y a mí me gustaría que cuando terminemos, ustedes tengan la capacidad de identificar este tipo de estructuras. Hay más imágenes así, esa no es la única que existe, ¿ok? Aquí ayer, por ejemplo, identificamos varias cosas y esta es una célula bacteriana, es decir, una célula procariota, porque yo veo que el material genético, que es este amarillo, no está limitado por una envoltura nuclear, ¿ok? Entonces yo puedo identificar incluso una célula de otra, ¿ok? Entonces, bueno, seguimos con lo del citoesqueleto. Esta no es, ¿verdad? Acá, ok. ¿Era esta? No, no era esta, era esta. Eso es lo malo de tener dos diapositivas. Yo voy a tratar de juntarlas hoy y mandárselas. Entonces, los filamentos intermedios le dan organización interna al citoplasma. Crean los espacios en donde van a estar ubicados los organelos de forma ya más estable, ¿ok? Y tenemos entonces a los microtúbulos, que literalmente son los carretes de movimiento de los organelos. Dan sostén y movimiento a los organelos membranosos principalmente.
¿Ok? Eso es lo que ellos tienden a hacer. Esta siempre va a ser la mejor imagen para mostrarles cada uno de los filamentos del citoesqueleto y su función, porque se ve claramente cómo están dispuestos los filamentos de actina cerca de la célula, los filamentos intermedios ahí entre los organelos y los microtúbulos pues unidos o cercanos a los organelos, dándoles sostén y también dándoles movimiento, ¿ok? Organelos membranosos principalmente. Entonces, la principal, o como que dice, la mayor importancia de los filamentos intermedios en sí es evitar que entonces los organelos se choquen o que entren en contacto con otro tipo de molécula que no necesitan, que es el caso de la imagen que tenemos aquí. Los filamentos intermedios, de repente aquí no se vean, pero sí se ve arriba en esta otra célula, que los filamentos intermedios se disponen es para separar todo, literal, bueno, no se aprecia tanto, pero los filamentos intermedios se disponen para separar todo dentro de la célula, ¿ok? Y bueno, ese es el primer organelo no membranoso. ¿Preguntas sobre el citoesqueleto? ¿Todo claro con el citoesqueleto? Estrecha. Bueno, en ese caso eran desmosomas, pero es parecida a las uniones estrechas, así que tampoco puedo decir que no. Ok. ¿Preguntas sobre esto? ¿Todo claro con el citoesqueleto? Sí o no en el chat de la videoconferencia. Todos me deben contestar. Sí, profesora. Yo no sé qué está pasando, pero yo siento que estas tutorías me han costado más que dar clases. Me siento mucho más agotada con las tutorías que con las clases presenciales. Bueno, vamos al siguiente organelo no membranoso. El siguiente organelo no membranoso que nosotros solemos mencionar es el que está asociado al citoesqueleto, y me parece que a ustedes yo sí se los presenté, que son los centriolos. Los centriolos específicamente son unas unidades, que vamos a ampliarlo aquí para que lo puedan ver. Son unas unidades cilíndricas, estas que ven aquí, que actúan como un timón de dirección para los microtúbulos, ¿ok? Y en ese aspecto, estos organelos dirigen a los microtúbulos hacia pues donde la célula necesita el movimiento de los organelos. Hay que recordar que para los microtúbulos en sí, ellos no solamente se restringen a darle sostén a los organelos y movimiento dentro de la célula, sino que ellos le dan movimiento a todos estos organelos en diferentes momentos e incluso pueden extenderse fuera de la célula, ¿ok? En ese aspecto, por ejemplo, nosotros tenemos microtúbulos que solamente se disponen de esta manera cuando la célula se encuentra en división celular. Y específicamente esos microtúbulos en sí, en conjunto, al momento de la división celular, se le conoce como uso mitótico. ¿Por qué? Porque ellos van a sostener a los cromosomas y los van a direccionar, ¿ok? Los van a mover. Entonces, por ejemplo, aquí vemos microtúbulos que están pegados directamente a los cromosomas, y microtúbulos que son entonces los que separan más que nada a estos microtúbulos cromosomales. Y todos estos microtúbulos van a estar dirigidos o direccionados por los centriolos. Ya vamos a ver cómo son los centriolos. Por otra parte, lo que son los cilios y los flagelos
ellos están conformados por una gran cantidad de microtúbulos también. Entonces, por eso les decía, los microtúbulos a veces pueden salir de la célula en estructuras muy específicas como los cilios y los flagelos, o por lo menos asociarse con esos cilios y flagelos en sí para formar estas estructuras mótiles, ¿ok? Pero para que vean que no es la única función, no es lo único que va a presentar un microtúbulo en sí. Entonces, los centriolos, sea cual sea el microtúbulo que se presente, un microtúbulo básico del citoesqueleto, o un microtúbulo tipo usomitótico, o un microtúbulo para formar cilios y flagelos, ¿ok? Todos van a estar direccionados por los centriolos. Los centriolos son este tipo de estructura cilíndrica también, ¿ok? En donde, o de donde, perdón, van a salir los microtúbulos en sí. Y literalmente ellos funcionan como un timón, moviendo los microtúbulos como si el centriolo fuera la base de un látigo y el microtúbulo como tal fuera entonces el largo del látigo que se mueve. Entonces, el mango del látigo son los centriolos y el látigo como tal son los microtúbulos, para hacer la analogía, ¿ok? Los microtúbulos suelen estar asociados en pares y dispuestos de esta manera, como ven en la imagen, uno hacia un lado y el otro hacia el otro lado, ¿ok? Formando entonces este complejo estructural que nosotros conocemos como centrosoma, esto que ven aquí, ¿ok? Vamos a ver a los microtúbulos en sí. Yo recuerdo que yo no tenía una imagen aquí, así que a los centriolos en sí. Quiero que vean la estructura. Sabía que me iba a hacer ese fake. Me iba a dar esta misma página. Esta es la misma página que yo les di para los organelos, si se acuerdan. Para la charla de los organelos. En serio. Bueno. Aquí podemos ver, por ejemplo, un centriolo en general. Y observen cómo ellos están. ¿Okay? Este es un centriolo, este es otro centriolo, y como ven aquí, de aquí salen los microtúbulos. Lo que necesitan saber de esto específicamente es que los filamentos de ese centriolo, ellos se disponen en tríos, como ven aquí. Aquí, esto era lo que estaba buscando. En tríos, ¿ok? Y aquí podemos ver una base de un microtúbulo, otra base de otro microtúbulo, otra base de otro microtúbulo. Es decir, que de aquí salen los microtúbulos, ¿ok? Y ellos se disponen de esta manera de 3 en 3. De 3 en 3 para formar entonces toda esta estructura que nosotros conocemos como centriolo. ¿Ok? Entonces, luego un centriolo se une con el otro centriolo y forman el centrosoma. Y a la final, toda esta estructura dirige los microtúbulos que salen de aquí, ¿ok? Hacia donde la célula necesite, pues entonces, ese microtúbulo. Entonces, otro organelo no membranoso, es más, déjenme, no puedo copiarla porque esa tiene un derecho de autor y todo feo. Voy a tener que buscar una imagen más precisa. Pero cada microtúbulo, tenemos entonces otro organelo
no membranoso, que conocemos como centriolo en sí, que dirige entonces pues a los microtúbulos, y de esa manera pues el citoplasma, o en términos generales el citoplasma efectivamente se mantiene organizado. Guardar aquí. Así se ven los microtúbulos con microscopía, ¿ok? Y por ejemplo, estos son los microtúbulos, los centriolos, que forman los cuerpos basales de los cilios. Aquí voy a ampliarles. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, esta es la base de un cilio. Recuerden que la base de los cilios y los flagelos se llaman cuerpos basales, ¿ok? Y estos pequeños circulitos que vemos aquí son los centriolos como tal, ¿ok? Entonces podemos ver aquí la base del cilio con sus respectivos centriolos, ¿ok? Y acá arriba entonces está el cilio como tal. Ellos también entonces dirigen esos cilios, ese movimiento de los cilios de adelante hacia atrás, lo dirigen específicamente los centriolos que están en el cuerpo basal de ese cilio. ¿Ok? Tenemos a nuestro tercer organelo no membranoso, el más importante de todos, porque en este se basa, como quien dice, la vida en este planeta, ¿ok? Dado que este es el que traduce la información genética, y son los ribosomas. Los ribosomas específicamente son organelos no membranosos, conformados exclusivamente por un gran cúmulo de proteínas que han llegado a un tercer nivel estructural, y que obviamente entonces forman esta gran estructura que ha llegado a un cuarto nivel estructural. Entonces, como podemos ver aquí, cada una de estas cadenas que ven aquí de diferentes colores es una proteína del ribosoma. Y el ribosoma suele presentar dos grandes complejos proteicos, que son la subunidad mayor o grande y la subunidad menor o pequeña. Además de esto, y déjenme ver si puedo encontrar una buena imagen, RNA ribosomal. Además de estas proteínas que conforman la subunidad mayor y menor, vamos a notar que dentro de los ribosomas, bueno, ni modo, esta es la única que puedo decir que más o menos que se ve allí. Dentro de las unidades ribosomales, en su parte más interna, vamos a encontrar un tipo de ARN que es el que reconoce o que se sujeta tanto al ARN de transferencia como al ARN mensajero para la traducción, ¿ok? Ese ARN ribosomal como tal, él se encuentra dentro de las subunidades proteicas, la mayor y la menor. Y vamos a notar que ellos ayudan, como quien dice, a que estas subunidades proteicas se fijen al ARN mensajero o se fijen al ARN de transferencia, y que de esa manera se pueda dar la traducción del ARN. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a notar pues que hay ARN de transferencia también, además pues de un montón de proteínas que presentan los ribosomas. Aquí, por ejemplo, en esta imagen lo estamos viendo como este punto verde que está aquí, que está adentro. Ese es el ARN ribosomal. Nada más que obviamente no se va a ver porque ese ARN siempre está escondido dentro de las subunidades proteicas en sí. Entonces el ribosoma, pues como organelo no membranoso, tiene la función específica de traducir información genética, traducirla, ¿ok? Traducirla a proteína. Típicamente nosotros vamos a encontrar
vamos a encontrar esta situación de que en un examen mío yo siempre coloco función de los ribosomas y les pongo pero ¿qué pasó? No me va a dejar. Siempre les coloco, por ejemplo, síntesis de proteína, traducción del ARN, les coloco transcripción del ADN, les coloco síntesis de proteínas constitutivas. Siempre coloco esa pregunta. Proteínas constitutivas. Y luego pongo todas las anteriores, ninguna de las anteriores. ¿Ok? Esta es una pregunta de escoger la mejor respuesta. Y si es esa pregunta en particular, o sea, obviamente la pongo de diferentes formas, pero esa siempre la pongo, ¿ok? Si yo tuviera que escoger alguna de estas, ¿cuál de estas respuestas escogería? La función de los ribosomas. Se las voy a colocar en el chat para que entonces también me la contesten en el chat. ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien iba a decir algo? Sí, profesor. Más que nada una pregunta como para saber la historia en sí de los ribosomas, ya que mencionó de que los ribosomas están hechos a base de proteínas que alcanzaron un cierto nivel, pero si la función de ellos es la de sintetizar proteínas, por así decirlo, ¿cómo se llegaron a crear los ribosomas? Recuerden que no existe ninguna célula que se creó espontáneamente. Así que todas se originaron de una célula precursora, a partir de una división celular de una célula precursora. ¿Cuál fue la primera célula existente en el mundo? Todavía no la conocemos. Pero lo que sí sabemos es que todas las que están se originaron de una inicial. Y si se originaron de una inicial, quiere decir que todos los organelos de esa célula se originaron de la duplicación de organelos iniciales también, en las fases del ciclo celular. ¿Verónica? No sé. Es que no se le escucha. Se escucha súper lejos. Pero si quiere me puede chatear. O sea, puede ponerlo en el chat de la videoconferencia. Ay, profe, a mí se me fue un chat sin querer. No sé cuál, pero no lo vi. Fui a poner la respuesta y le puse foto la letra. Ok. Entonces, no sé si le respondí más o menos a la pregunta al compañero. Porque, sí, profesor, gracias. Sí, son preguntas existenciales de la biología que... So, igual que con el detalle de cómo es que se selecciona el sexo, porque sabemos que, pues, en términos generales, pues, los gametos con el cromosoma Y y el cromosoma X se separan y, bueno, en términos generales, al azar, se tira eso. Pero resulta y pasa que hay organismos vivos que, por ejemplo, seleccionan eso de acuerdo con la temperatura, por ejemplo. Que es el caso, por ejemplo, de los reptiles y las aves. La razón por la que la gallina, por ejemplo, empolla los huevos no es solamente para darle calor. Mientras más calor le dé, hay probabilidades de que nazca, pues, un pollito masculino o un pollito femenino. Entonces, la pregunta es ¿cómo se logra eso? Nadie sabe todavía. Igual que ¿cuál fue la primera célula? Todas surgieron de una sola célula preexistente. Entonces, ¿cuál fue esa primera célula? Nadie lo sabe, ¿ok? No podemos hacer hacer esa proyección a los inicios del planeta, cuando el planeta todavía no tenía su atmósfera, ni su vegetación, ni nada, porque no existían los seres vivos. Y de repente surgió
una célula. ¿Cómo surgió esa célula? ¿De dónde vino? Si se surgió aquí de forma espontánea o si vino de otro planeta con el agua de otro planeta. Hay todas las teorías existentes de la generación del planeta Tierra y de la vida en el planeta Tierra están relacionadas entre sí. Y no es magia, no es filosofía, no es vaina de ovnis, no, genuinamente hay teorías en donde se sustenta bastante fuerte y tienen buenos fundamentos de que la vida se trajo de otro planeta con el choque de varios meteoritos que tenían pues agua y que probablemente allí estaba la célula primigenia. Pero seguimos con la misma incógnita. ¿Cuál fue la primera célula? No lo sabemos. Entonces, en el caso de los organelos, así como las células vienen de una célula preexistente, evidentemente los organelos vienen de organelos preexistentes. ¿Ok? Y se heredan entonces en la división celular cuando se da la mitosis. Entonces, acá me dicen, en función de los ribosomas, aquí entonces pusieron que la opción B, los que pudieron poner algo, que sería la traducción del ARN. Efectivamente, ok. La traducción del ARN, esa es la mejor respuesta. Si, por ejemplo, yo no colocara traducción del ARN y solamente colocara síntesis, transcripción y síntesis de proteínas constitutivas, la mejor respuesta sería síntesis de proteínas, ¿ok? Todas las proteínas se sintetizan a partir de lo que traduce el ARN. Pero entonces ahí, como quien dice, hay que entender cuál es la función del ribosoma, que no es más que la traducción del ARN a proteína. Y a partir de eso se dan varios procesos. Vamos a ver acá la pregunta. Profesora, ¿qué es teórica celular? Unidad de origen. Son células que salen de células ya preexistentes, ¿cierto? ¿Qué es la teoría celular? Es la pregunta que me hizo, porque creo que ahí no se entendía muy bien. ¿Qué es la teoría celular? No sé si Douglas me pueda mejorar esa pregunta, porque no sé que son dos preguntas en una, pero no entiendo las dos preguntas. Ok. Igual me lo chatea, me lo coloca para poder verlo. Ok. Bueno. Entonces sí, la respuesta correcta es esta. ¿Ok? La respuesta correcta y mejor respuesta en este caso es traducción del ARN. Si no hubiera eso, entonces sería síntesis de proteínas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque yo puedo cambiar esta pregunta y en vez de preguntar por el ARN, puedo preguntar por el retículo endoplásmico rugoso. O es simplemente el retículo endoplásmico. ¿Ok? Y en ese aspecto, si la pregunta fuera por el retículo endoplásmico, entonces ¿cuál sería la respuesta? El gato de mi receptoría mi presa. Vamos a ver el chat. A ver, chicos. En este caso, el retículo endoplásmico, de todas estas funciones, ¿cuál realiza el retículo endoplásmico? Siento que me estoy desmayando. Síntesis de proteína. Síntesis de proteínas, ¿seguros? A ver. Porque yo pongo varias cosas. Yo incluso llego a especificar. Síntesis de proteínas constitutivas. Sí, sería síntesis de proteínas constitutivas. Vamos ahí entonces poco a poco para que vean eso. ¿Por qué es esa respuesta? Dice, ¿es teoría celular lo de que las células surgen de células ya preexistentes? ¿Es unidad de origen? Sí, exactamente. Ese es el postulado de la teoría celular, en donde se sustenta que todas las células provienen de una célula preexistente. Ese postulado es el único
de la teoría celular que se aplica al 100%. ¿Ok? Lo único es que el postulado indica que es la unidad de origen de la vida. ¿Ok? Lamentablemente no es o de todos los seres vivos, pero no es así, no todos los seres vivos tienen células. ¿Ok? Sin embargo, cuando yo lo aplico a las células en general, se aplica al 100%. Todas las células descritas hasta el día de hoy, todas y cada una provienen de una célula preexistente. ¿Ok? Entonces, por eso le digo, este es el único postulado que se aplica casi que al 100% cuando se trata de organismos celulares en sí. No hay todavía, o por lo menos lo que fue la teoría de la generación espontánea se refutó hace ya siglos. ¿Ok? Vamos a decir décadas por si acaso. ¿Ok? Pero bueno. Entonces, si seguimos con los ribosomas. Los ribosomas se encuentran en todas las células excepto en los espermatozoides. ¿Ok? ¿Por qué? Pues los ribosomas son los organelos que se encargan de la traducción del material genético. Entonces, no importa si la célula es una célula eucariota o procariota, los ribosomas siempre serán los organelos que traduzcan el material genético, así que se encuentran en todas las células. En el caso de los espermatozoides no, porque en los espermatozoides no se producen proteínas. ¿Ok? Entonces, bueno, los espermatozoides nada más tienen mitocondrias y su núcleo es el material genético y unas cuantas enzimas que tienen ahí en su citoplasma. Eso es todo lo que tiene un espermatozoide. Esto se lo tienen que aprender, es decir, los índices de sedimentación de cada subunidad. Para los ribosomas procariotas, en la unidad mayor, subunidad mayor tiene 50 de sedimentación y la subunidad menor 30 de sedimentación. En el caso de los eucariotas, 60 de sedimentación para la subunidad mayor y 40 de sedimentación para la subunidad menor. Y al momento de hacer el completo no se suman, ¿ok? Sino que el valor real de todas las proteínas del ribosoma procariota llegan a alcanzar un índice de sedimentación de 70, mientras que en el caso de las células eucariotas llegan a alcanzar un índice de sedimentación de 80. ¿Esto a qué se debe? A que aquí también se pierde, como quien dice, un porcentaje del índice de sedimentación, porque recordemos que aquí también hay ARN ribosomal, y el ARN ribosomal no es una proteína, es un ácido nucleico. Entonces, bueno, el ribosoma está formado por ARN ribosómico y proteínas, más de 50, pues entonces repartidos en esas dos subunidades. Los ribosomas, entonces, ¿qué concepto importante ustedes tienen que tener muy en claro aquí? La subunidad menor del ribosoma es la que se pega al ARN mensajero, ¿ok? La que se asocia, al ARN mensajero. Mientras que la subunidad mayor es la que se asocia a los ARN de transferencia. Y no solamente se asocia a ellos, sino que tiene un espacio específico para ellos, ¿ok? Que son los sitios A, los sitios P y los sitios E, ¿ok? Donde van a entrar los ARN de transferencia para entonces hacer lo que es la traducción y la elongación y todo el bochinche de lo que es la traducción del ADN. Esto que ven aquí. Para formar, ¿qué? Apenas la cadena polipeptídica. Cuando los ribosomas se encuentran libres en el citoplasma, ellos se asocian a un solo ARN mensajero, formando esta estructura que vemos aquí que se llama polirribosomas, ¿ok? Aquí vemos un solo ARN mensajero. Aquí vemos un solo ARN mensajero, uno solito, al que están adheridos varios ribosomas en diferentes partes de su secuencia, ¿ok? ¿Y eso qué quiere decir? Que tienen diferentes avances en cuanto a la traducción de este ARN mensajero. Entonces, todos estos ribosomas están traduciendo la misma información. Se está generando esta proteína en bastante cantidad, ¿ok? Y típicamente, las proteínas que se generan en los polirribosomas son proteínas cuya función es directamente en el citoplasma, ¿ok? Directamente allí.
por ejemplo, enzimas que queden en el citoplasma, estructuras, por ejemplo, de otros ribosomas, los proteasomas también, ¿ok? O sea, son moléculas que no se forman ni en el retículo endoplásmico ni necesitan ensamblarse en el aparato de Golgi, sino que son proteínas que se generan en el citoplasma. Literalmente la cadena polipeptídica se genera en el citoplasma libre y por la naturaleza de sus aminoácidos, entonces adquieren el plegamiento que necesitan. No necesitan una ayuda para plegarse, ¿ok? Entonces se quedan ahí libres en el citoplasma, ¿ok? Mientras que también podemos encontrar a los ribosomas adheridos a la membrana del retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué es esto que estamos viendo aquí? Aquí vemos los ribosomas todos unidos a un mismo ARN, es decir, que todos están traduciendo la misma información, ¿ok? Pero la diferencia va a ser que la cadena polipeptídica que se forma a partir de la traducción de ese ARN mensajero se inyecta, como quien dice, o se forma o se sintetiza al interior de la cisterna del retículo endoplásmico rugoso o, como quien dice, al lumen del retículo endoplásmico rugoso. Las proteínas que se forman entonces dentro del retículo endoplásmico rugoso típicamente necesitan entonces la ayuda del aparato de Golgi para alcanzar los niveles de organización que les va a permitir adquirir sus funciones, ¿ok? Y típicamente este tipo de proteínas suelen ser proteínas constitutivas, proteínas que van a formar parte de la estructura de la célula o proteínas que van a cumplir una función dentro de los lisosomas o de los peroxisomas, es decir, dentro de los organelos membranosos, ¿ok? O bien que vayan a ser proteínas que tengan una función fuera de la célula. Todo depende pues de hacia dónde va esa proteína. Pero lo que sí vamos a tener claro es que estas proteínas que se forman dentro del retículo endoplásmico no van a tener una función libre en el citoplasma, sino que van a estar asociados a una estructura membranosa de la célula, ¿ok? Entonces, la síntesis de proteína que se presenta en el retículo endoplásmico rugoso, ¿ok? Gracias a la presencia de los ribosomas que traducen hacia el lumen del retículo endoplásmico rugoso, ¿ok? Son proteínas constitutivas, es decir, es una síntesis de proteínas constitutivas, ¿ok? Y esa es la diferencia entre lo que produce un ribosoma libre en el citoplasma, en polirribosomas, o un ribosoma adherido al retículo endoplásmico. Lo que se genera libre en el citoplasma se queda ahí en el citoplasma. Y lo que se genera dentro del retículo endoplásmico, en este caso, entonces forma parte posteriormente de la estructura de la célula. Es decir, son proteínas constitutivas.